¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y hoy, como casi siempre al final del mes, vamos a tener una semana en donde vamos a tener videos de preguntas del auditorio, en donde yo voy a responderle a la mayor de mis capacidades sus dudas y sus sugerencias de repente de algunos temas que vamos viendo en esta encuesta que se va dejando mes con mes. Así que estos videos se nos van largos, me parecen a mí muy interesantes, les soy muy sincero, estos son los programas que más me gustan a mí. Así que vamos comenzando para poder responder las más preguntas que puedan el tiempo que tenemos. Para empezar, nos dice Patricia: gracias por la oportunidad, José Luis. Mi pregunta: ¿es realmente necesario el perdón para sanar? Una pregunta muy interesante, Patricia, que vamos teniendo ya en nuestro repertorio de programas justamente este tipo de cuestionamientos. Usted los puede buscar, voy a darme ahorita un tiempo para volverlo a decir y también volver a pensar algunas cosas que había dicho, pero ya tenemos programas sobre el perdón. También vamos a tener otros programas de otras preguntas, se lo digo por si quiere tener más contenido de lo que vamos hablando y se le pareció cortito, para que tenga un poquito más de material. Pero vamos pensando primero con esto del perdón y el sanar. Ya desde ahí nos tenemos que cuestionar. ¿A qué nos referimos con sanar? Podríamos pensar tal vez en una situación, vamos a escalarlas de diferentes formas, pero vamos pensando en un rompimiento amoroso, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común por una infidelidad. ¿Cómo me voy a acabar sintiendo yo en un rompimiento amoroso? ¿No? Si la otra persona me puso los cuernos, pues por supuesto que me voy a sentir traicionado, me voy a sentir herido en mis sentimientos, me voy a sentir poco valorado por mi pareja, me voy a sentir de un montón de maneras, y eso es lo que nosotros conceptualizamos dentro de nuestra cabeza como una herida que requiere sanarse. Aquí es en donde de repente estas ideas medio populares y que son populares, le voy a decir desde dónde, desde la religión, ¿no? La cuestión del perdón es algo que viene muy entrelazado con la fe. Se va diciendo que para que nosotros podamos sanar, para que nuestra alma se sane, fíjese, esto ya va a un nivel trascendental, esto ya es una cuestión espiritual, para que nuestra alma sane, nosotros tenemos que perdonar a los agresores. Y esto es algo que pues suena así como que lo dijo algún sabio sentado en una montaña, pero ¿a qué carajo se refería, no? Como, ¿por qué tendría yo que perdonar a alguien que me hizo daño para sanarme del daño que me hizo el desgraciado? Está raro, ¿no? Es así como, después de recibir una puñalada, decir, te perdono, y ya después de eso me voy a poder empezar a poner yo puntadas. No va por ese lado. Por eso es que le digo que estamos haciendo esta reflexión. Si yo me vi en esta situación, me vi engañado, me he vivido traicionado por esa otra persona, ¿cómo ayudaría mi proceso psicológico? Porque aquí lo que estamos pensando es que hay algo que va a mejorar de mi situación, ¿no? Me voy a sentir menos mal de lo que me siento ahorita, que me pusieron los cuernos y que me dejaron sintiéndome como un tarugo. ¿Cómo afectaría eso que yo perdone a la persona? Y si se fija, en un montón de circunstancias está contrapunteado, porque son dos cosas muy distintas. El yo perdonar a alguien que me hizo daño es, digamos, como en un intento de purificar una sensación negativa que yo siento, que es el odio que tengo hacia esa otra persona. ¿Por qué? Porque estamos poniendo las palabras que son, al momento en el que el otro me fastidia, yo lo odio y lo quiero lastimar también, y quiero hacerle daño de otras formas, y quiero que no la pase bien y le deseo. Y en esto es en lo que nos vamos quedando con esa idea de que yo necesito perdonar para poder sanar. Porque mientras yo siga buscando venganza, mientras yo siga buscando que al otro le haga daño, que se le eche a perder el yogurt, que siempre esté caliente su almohada, entonces yo sigo pensando en la otra persona y por lo tanto no puedo continuar con mi proceso. Eso tiene una parte valiosa, pero realmente es necesario, y esto es algo que va a suceder si perdono yo al otro. O sea, si yo perdono al otro, ya no voy a seguir pensando en las desgracias que me hizo vivir. Pues no están conectadas la una con la otra. Si se fija, ahí hay todo un arte de disociarse, en que nos den una cachetada y diga yo te perdono, y que me regresen la otra y lo siga perdonando. A mí me dan una cachetada y a la segunda me quito, ¿no? Evito a esas personas. Intento mantenerme al margen de ciertas cosas. Intento darme cuenta de qué fue lo que sucedió, en qué pude haber fallado yo tal vez, dónde puse mi confianza que no me resultó nada beneficioso.
Pero perdonar a la otra persona no es algo que me ayude si lo quiero forzar. Más bien, podríamos pensar, fíjese, que parte de poder subsanar, porque no es sanar directamente, de poder subsanar esas heridas psíquicas, con el tiempo posiblemente me permita perdonar el daño que me hicieron. Pero no es que yo perdone a la persona y por lo tanto me cure. Vamos a pensarlo en una situación distinta. Ahora vamos imaginando que nosotros sufrimos un abuso de alguien cuando nosotros éramos tal vez pequeños, imagínense, en una situación bastante grave, ¿no? Pero que no es ajena a un montón de personas. Esto es algo que sucede más comúnmente de lo que quisiéramos pensar. Que alguien se propasó con nosotros, que se propasó desde que fue un familiar que nos estuvo fastidiando, desde que fue un tipo de seducción más planeada, desde que alguien nos violentó para tocarnos, en donde usted guste. Vamos a dejarlo abierto en eso. Y nosotros sentimos todo un odio por esta persona. Imaginemos que esto nos sigue en nuestra vida, que nos va marcando nuestras relaciones personales, por supuesto. Nuevamente, cómo perdonar a esa persona la transgresión que me hizo, el daño que me hizo, me podría ayudar a sentirme menos mal de eso. Más bien va al revés. Si se fija, si yo puedo trabajar con esa herida que me generó esta persona, si yo puedo empezar a entender qué fue lo que sucedió, empezar a lidiar con la culpa que me hace sentir el yo haber sido parte de eso, con el odio que siento hacia esa persona, el poder asimilar que yo odio a alguien porque me hizo daño, el entender que es parte de nosotros, esto tal vez me permita abrir un poquito más en conciencia y reacomodar mi vivencia, como para decir, tal vez esta persona pues era una persona enferma, era una persona que no podía hacer mucho más que eso y me tocó, en serio, mucha mala suerte que vivir en la misma casa o que nos topáramos de cierta manera. Y bueno, fui víctima de las circunstancias, de un montón de cosas que sucedieron alrededor, pensando un poquito en esto y por lo tanto, el entender esa parte de nosotros, ¿no? Que tal vez no fue una cosa tan personal como lo vivimos desde nuestra primera experiencia, nos permita soltar un poquito el odio porque pues, no nos está ayudando en nada. Si se fija, eso es algo que ya queda volando. Y por lo tanto, yo puedo decir, tal vez lo puedo perdonar desde la enfermedad que puede tener esa otra persona. Pero ahora, imagínese otra situación muy real, que yo sigo viendo a esa persona y sigo viendo que esa persona sigue teniendo contacto con personas pequeñitas y que yo lo perdono. ¿Eso de qué me sirvió? De nada. Acúselo, señálelo, dígalo en voz alta. ¿Por qué? Porque hay muchas otras personas en peligro. Entonces, resumiendo un poquito esta pequeña reflexión que hicimos alrededor del perdón, hay muchas cosas que mientras nosotros vayamos trabajando nuestros traumas, van a ser más sencillo que vayamos soltando ese equipaje. Que yo tal vez a esa ex o a ese ex que me fastidió la vida durante tanto tiempo, con el tiempo y con las nuevas relaciones que yo pueda hacer y entendiendo qué fue lo que sucedió, voy a empezar a sentir menos odio por esa persona y tal vez hasta podríamos decir perdonar el daño que nos hizo porque tal vez nos vimos involucrados en una situación de dos. Pero no es necesario yo perdonar a nadie para que ese proceso comience. Es al revés. Es una cosa que tal vez pueda suceder, que no es necesaria que suceda, porque imagínese tal cual. Vamos poniéndonos otro ejemplo, porque esto está carnosito. Imagínese que alguien de su familia fue víctima del crimen. Es una cosa espantosa de decir, pero que le quitan la vida. ¿En qué momento resulta que si nosotros perdonamos al asesino de nuestro familiar, va a ayudarnos a sanar? En ningún sentido. Nos queremos hacer pensar como que somos algún tipo de ser súper noble, que va más allá del bien y del mal. Pero discúlpeme, si me hizo daño, esa persona tiene que sufrir el castigo de la ley, porque todos estamos sujetos a la ley. No lo voy a perdonar. Y ojalá y la pase muy mal, casi tan mal como lo que yo he vivido, o más, o peor, ¿no? Porque cómo lo vayamos viviendo va de cada quien. Pero imagínense que yo digo, lo perdono, que no lo metan a la cárcel. Yo no podría decir, no, bueno, es que no es perdonar las consecuencias, es perdonar el sentimiento. ¿Cómo le voy a perdonar a alguien que me haya quitado a alguien que yo quería? Por quitarle un celular, o por un pleito amoroso, que haya terminado con la vida de alguien. Eso es imperdonable. No se debería de perdonar y debería de tener una consecuencia mucho mayor, les soy muy sincero, de lo que a veces vivimos. Porque ¿cuánto nos cuesta quitarle la vida a alguien? Un tiempo en la cárcel.
Hay personas que con una multa salen. Si se fija, ahí es en donde está torcido el asunto. No es necesario perdonar. El sanar no quiere decir que se me va a olvidar todo eso. El sanar involucra que ya no tenga esa misma gravedad, ese mismo peso, esa circunstancia que yo viví y que me permita seguir viviendo. Perdonar al otro no es un requisito. En ningún sentido es un requisito. En el único momento en el que se vuelve un requisito y es una compulsión, ni siquiera es un requisito, es porque muchas veces desde nuestra fe pensamos que eso nos está envenenando. O desde nuestro pensamiento mágico, que pensamos que sentir odio por alguien, ¿no? Así como, oiga, este desgraciado atropelló a mi hijo y yo lo odio, pues lo voy a odiar toda la vida porque me desgració la vida, porque me hizo tantísimo daño y le quitó la vida a una personita nueva, ¿no? Por supuesto que lo voy a odiar el resto de la vida. Yo creo que caiga un rayo y todos los días tal vez voy a estar pensando. Y eso me está carcomiendo en el peso psíquico, pero eso no me está enfermando de ninguna manera. Y no es el perdonar a la persona lo que me va a quitar eso, sino el poder continuar con mi vida, poder seguir con otro tipo de procesos en una situación terapéutica, pero no porque tenga que hacer acto de absolución con esa persona y decir, yo te perdono por lo que me hiciste. Eso no va por ningún lado. O sea, no tiene pies ni cabeza. No es una cuestión de fe, sino que se lo estoy diciendo en una situación que no hay como un trasfondo psicodinámico que diga, es que claro, si yo perdono, sano. No funciona de esa manera. Y en esos videos del perdón hablo mucho más de esto. Así que si le interesó, ahí tiene más material. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Vamos a ver, muchas gracias Patricia por tu pregunta. Y vi que había muchas personas que también se unieron allá a la voz de Patricia. Por lo tanto, vamos a tomar esto. Vamos a ver, tenemos otra pregunta de Ana Sánchez. Hay una pregunta también carnosita. Nos dice, ¿cómo aborda el psicoanálisis los aspectos paranormales de la vida? Los fantasmas, voces o incluso la percepción física. Y fíjese, me he ganado el odio de muchas personas por hablar muy mal de algunas personas que entraron dentro de la escuela de psicoanálisis y después salieron un poquito pues raspados, porque por ejemplo, podríamos hablar de Carl Jung, ¿no? De esta persona que de repente resulta tan emblemática, que resulta, bueno, con sus arquetipos y los magos y el inconsciente colectivo y la fuerza del espíritu, o de Erich Fromm con la fuerza del amor. Todas estas cosas ahorita nada más vamos a enfocándonos en Jung. ¿Cómo se abordan los fenómenos paranormales desde una posición psicoanalítica? Nosotros tendríamos que estar refiriéndonos a la situación, al contexto y a la subjetividad de la persona que está experimentando esto. Digo porque no es algo que sea ajeno del consultorio. Hay muchas personas que vienen muy perseguidas porque tal vez algún ente los está siguiendo, alguien les puso el ojo chueco, les hicieron mal de ojo o se sienten que están embrujados. Fíjese qué es lo que estamos viviendo ahí, qué es lo que estamos viendo en esta persona desde una situación clínica. No es una cuestión en la que vayamos a decir, bueno, pues vamos a hacerle una limpia a esta persona o vamos a llevar a algún sacerdote para que purifique su... No, lo que estamos viendo es que esta persona está armando un pensamiento delirante alrededor de una persecución, alrededor del daño, de la envidia que le tienen otras personas. Y esto nos habla muchísimo más de la realidad que está viviendo esta persona y cómo lo está experimentando afuera, que si nos ponemos a bajarle ángeles y demonios y a purificar a las personas. Porque pues eso a final de cuentas, realmente, piénselo de esta manera. Si usted dice, bueno, es que los fantasmas existen porque yo los vi, también le voy a decir otra cosa que existe y que es algo comprobadísimo y que todos lo vivimos, las alucinaciones. Todos hemos alucinado en algún momento de nuestra vida. Si usted sueña, usted alucina. Los sueños son alucinaciones y estamos totalmente capacitados para tener alucinaciones, aunque no estemos así como de repente nos queremos pintar que, bueno, deberíamos de estar en un asilo mental para tener alucinaciones. Todos podemos alucinar en una situación de estrés y en una situación de distracción y en un mal sueño y en un mal comer. Todos ponemos en sí, fíjese, una alucinación muy común que todos hemos tenido es que de repente decimos, ay, me olió el perfume de... y no olió a nada. Estamos encerrados en nuestra casa y de repente nos llegó un olor. Decimos, ay, me olió el perfume de alguien que conozco aparte. Es el perfume de ella, o es el perfume de él, o es el perfume de mi papá. Y nosotros decimos inmediatamente, dependiendo de cómo están nuestros recursos psíquicos, es, me vino a visitar. Imagínese, el fantasma se perfumó para irnos a visitar. O sea, ¿por qué no nos dejó, no sé, una carta o algo? No, o sea, como que a lo que llegó. Pero nosotros estamos conectados con esa idea de que lo vamos a subir hacia lo paranormal.
Pero ¿qué es lo que está sucediendo en un proceso inconsciente en nosotros, que es totalmente entendible? Que extrañamos a esa persona, que de repente nos llegan esos olores, que de repente nos llegan esas sensaciones. Esa misma sensación la vamos a poder tener en decir la presencia de alguien. Fíjese cómo todas estas cosas, y por eso es que empezaba con que estamos viendo una construcción de un pensamiento delirante, porque todos tenemos este tipo de cosas. La parálisis del sueño, esto creo que podríamos decir que el 100% de las personas lo ha vivido. ¿Por qué? Porque en la parálisis del sueño, en algún momento lo expliqué, se lo explico rápido, es que nosotros, para dormir, el proceso de dormir cerebralmente, tenemos que paralizarnos, porque si no, seríamos sonámbulos, y el sonambulismo es una enfermedad neurológica. Hay personas que dormidas se levantan y se golpean contra las cosas o se avientan por las escaleras. Normalmente para dormir nos tenemos que paralizar a nivel cerebral. Todas estas cosas que van sucediendo es que cuando nos despertamos, parte de nuestro cerebro empieza a arrancar. Imagínense así como arrancan las computadoras, que escuchamos que suena el ventilador y luego empieza a prender el monitor y luego escuchamos que el disco duro va haciendo. Nosotros prendemos en una secuencia muy similar a nivel cerebral. El problema ahí es que primero va prendiendo nuestra conciencia y nuestro cuerpo sigue paralizado por el proceso normal de estar paralizados para dormir. Y ahí nosotros nos queremos levantar y sentimos una presión en el pecho. Pero la cosa es que seguimos paralizados a la hora de dormir. ¿Y qué es lo que nos viene a la cabeza? Se nos subió un muerto. Hay un fantasma encima de mí. Totalmente usted va a pensar que hay un fantasma encima de usted o que lo visitó algún espíritu si no sabe cómo funciona a nivel cerebral su cuerpo, de cómo podemos tener alucinaciones. En ese inter también tenemos un tipo de alucinaciones que se llaman alucinaciones hipnopómpicas. Eso quiere decir que despierta una parte de nuestra conciencia, pero en otro sentido seguimos soñando. No se ha levantado y de repente ve a alguien. Es una alucinación hipnopómpica. Es una alucinación en la cual nosotros de repente vemos un mueble y le vimos cara y nos levantamos, bueno, espantadísimos porque había alguien y me fueron a visitar. Pero todas estas cosas tienen una explicación. El asunto es que no todos conocemos estas explicaciones. Y son explicaciones que no creo que me las estoy inventando ahorita. Es algo que tienen añales, así casi 100, 50, 80 años de que se sabe cómo funciona esto en nosotros. Pero pues no es un conocimiento muy común. Por lo tanto, todas estas cosas que vamos experimentando, nuestras pulsiones, nuestros deseos, todas estas cosas lo vamos aventando hacia lo sobrenatural. Esto es lo mismo que vivían las personas en las cavernas. Los hombres de las cavernas escuchaban un trueno. Son los dioses que están furiosos y que nos van a castigar, y es un dios que tiene un trueno y que devasta las cosas con el rayo. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer para calmarlos? Fíjese cómo pues no conocíamos en ese tiempo cómo funciona la electricidad electrostática, no sabíamos cómo era el ciclo del agua, no sabíamos que había una atmósfera, pensábamos que estábamos en un mundo plano y que se acababa si nos íbamos por el océano. Entonces todas esas ideas son pensamientos mágicos. Y todo lo paranormal siguen siendo pensamientos mágicos. Son explicaciones que vamos a ver, religiones completas que están montadas en eso, pero todo eso tiene que ver con un pensamiento mágico. Todo lo paranormal, y bueno, le aseguro que ya más de alguien se desilusionó. No, es que cómo, es que a mí me pasó y a mí me sucedió. Todos comprobamos ese tipo de cosas desde nuestra experiencia, porque es nuestra subjetividad. Y a nadie nos va a gustar que nos digan, es que tu abuelita no te visitó, estabas alucinándola. Pero fíjese cómo no es que nos estemos despojando de eso, sino que más bien nos damos cuenta de que viene desde nosotros. Si yo empiezo a tener ese tipo de aroma, si yo empiezo a sentirme acompañado, es porque estoy extrañando a alguien. Es porque todo esto es lo que me hace falta. De repente escuchar la voz de alguien. Bueno, no se vaya muy lejos. Ahorita con la situación que nos dejó la pandemia, de que todo lo tenemos que pedir, de que todo lo teníamos que pedir a domicilio, no me diga que de repente no está en su casa y dice, ¿alguien timbró? ¿Alguien tocó a la puerta porque estamos esperando un paquete y no tocó nadie? Esas son alucinaciones y todos las tenemos. Y esas alucinaciones se acaban completando en nuestro conocimiento si no tenemos el estudio suficiente con lo sobrenatural. Ahí es en donde tendríamos que hablar. Y tal vez ahorita se está preguntando, ¿y por qué le tiró un pastelazo a Carl Jung al principio? Porque Carl Jung, en un momento de su desarrollo como terapeuta, empezó a proponer este tipo de ideas. Empezó a proponer qué pasaba con la fuerza de los fantasmas y qué pasaba con el inconsciente colectivo y qué pasaba con todas estas cosas. Y esto era por la situación que estaba viviendo este hombre en su momento. Era una persona muy brillante en un principio, pero después en la misma ansiedad, esto nos gana, a todos nos gana. Todos nos empezamos a volver muy religiosos cuando sentimos el miedo a la muerte. Todos. ¿Por qué? Porque es un estado alterado de la conciencia.
El asunto es que desde lo psicoanalítico tenemos que pensar qué es lo que está pasando con la persona. No por desacreditar la fe de nadie, sino por intentar ver cómo podemos ayudar a esta persona, cómo podemos desanudar ese aspecto de su inconsciente para que lo entienda, para que lo asimile y esa ansiedad de sentir que me están siguiendo los demonios se pueda poner en la realidad, se pueda poner en algo que la persona pueda manejar de una manera diferente, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Si pensamos que hay demonios y que hay mal de ojo, pues nos vamos a estar bañando en perejil el resto del día y adivine qué, seguimos en peligro, seguimos en la ansiedad todo el tiempo. Esa es la propuesta, esa es la diferencia y así es como se abordan la mayoría de las cosas. Uno puede decir, pero es que hay muchas cosas que no sabemos. No, pero hay un montón de cosas que sí sabemos y hay que irnos agarrando de eso. Por ahí hay una metáfora que se me hace muy bonita, que si usted anda buscando, usted es un cazador y de repente ve huellas, y son huellas como de caballo, ¿usted qué va a buscar? ¿Un unicornio o un caballo? Desde ahí. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo esté disfrutando porque vamos a tener otro. Tenemos videos los lunes y los jueves en horario mexicano a las 11 del día. Así que quédese con nosotros para la siguiente emisión. Yo soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.